La Asociación Médica de Antioquia ha venido sosteniendo que el proyecto de ley que hoy cursa en el Congreso de la República, Cámara de Representantes, bajo el número 331, es completamente inconstitucional e ilegal y además perjudicial, además no poder, con los trabajadores de la salud e inconsecuente con lo que está pasando hoy frente a la pandemia. ¿Por qué decimos que es inconstitucional? Varias sentencias de la Corte Constitucional, varias leyes de la República, fallos del Consejo de Estado, recomendaciones de la Procuraduría, así lo han determinado. Por ejemplo, tenemos la sentencia 614 de la Corte Constitucional del 2009, la 901 del 2011, la 171 del 2012, Ley 1429, Ley 1438, Ley 1450, por solo enumerar algunas. Veamos, por ejemplo, una bien importante que es la sentencia de la Corte Constitucional, que declara exequible una norma anterior y que dice lo siguiente: que corresponde a las autoridades de vigilancia y control y al juez de la causa exigir la aplicación material de las normas que amparan la relación laboral y evitar la burla a los derechos derivados de la misma. Por esa razón, y en desarrollo del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, requerirán el cumplimiento de la ley en forma solidaria tanto al verdadero empleador como a quienes actuaron como intermediarios para utilizarla en forma inconstitucional. En otras palabras, las autoridades competentes evitarán la desviación institucional de las normas protectoras de los derechos de los trabajadores y exigirán la responsabilidad solidaria que se deriva del incumplimiento de las reglas legales. En este orden de ideas, la Sala reitera a las autoridades administrativas que el vínculo contractual, refiriéndose a los contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones permanentes y propias del objeto de la entidad contratante, debe ser retirado de la dinámica laboral administrativa, no solo porque desdibuja el concepto de contrato estatal, sino porque constituye una burla para los derechos laborales de los trabajadores al servicio de los estados, pues su incumplimiento genera graves consecuencias administrativas y penales. Óigase bien, la Corte Constitucional está diciendo en otros términos que los gerentes de los hospitales, que los directores de clínicas pueden incurrir en faltas no solo administrativas, obviamente disciplinables, sino penales. Es para que pongan atención los tercerizadores. Pero veamos, por ejemplo, cosas más recientes. La última ley de la República que reformó el sistema de seguridad social es la 1438, la ley 1438 del 2011, donde habla incluso de salud pública, de los hospitales universitarios y otros. El artículo 103 dice la contratación del personal misional permanente. El personal misional permanente de las instituciones públicas, prestadores de salud, no podrá ser vinculado mediante la modalidad de cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación
que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas legales vigentes. Esa es la 1438, las últimas. Y la otra, la 1429, que se hizo precisamente para que el Congreso de la República y el Congreso de los Estados Unidos aprobaran el acuerdo Obama-Santos, el Tratado de Libre Comercio. Y dice lo siguiente: el personal requerido, 1429, el personal requerido en toda institución y o empresa pública y o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de cooperativas de servicio asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas legales vigentes. Yo sí definitivamente no entiendo por qué. O sí lo entiendo. El Congreso de la República, a sabiendas, los congresistas a sabiendas de la existencia de estos fallos de la Corte Constitucional, de estas leyes de la República, de los fallos del Consejo de Estado, de lo que ha dicho la jurisprudencia y las múltiples demandas de los trabajadores contra los contratos de prestación de servicios, contra las cooperativas de trabajo asociado, contra los falsos sindicatos, decide seguir tramitando un proyecto de ley abiertamente ilegal. No es admisible que se haga y se haga bajo la modalidad de decir que van a dignificar el trabajo de los trabajadores de la salud. No, no es aceptable. Nosotros aquí en Antioquia tenemos la experiencia de cómo cuando apareció el trabajo de OPS lo demandamos, perdimos algunos, pero la mayoría las ganamos porque se demostró la existencia del contrato realidad, no solamente en los contratos en los tribunales administrativos, sino también en los tribunales ordinarios. Demostramos el contrato realidad y ya hay jurisprudencia aquí en Antioquia en los tribunales sobre el tema de la burla que hacen los empleadores frente al tema de las órdenes de prestación de servicios. Pero como perdieron ahí, montaron las cooperativas. Nuevamente demandamos, como perdieron ahí, entonces mutaron y se inventaron lo de las corporaciones, los outsourcing, las fundaciones, y últimamente, como han estado perdiendo todos los juicios, montaron el contrato sindical a través de falsos sindicatos, asociaciones científicas y lo demás. Es decir, siempre ha habido una forma distinta de los tercerizadores cuando pierden en los tribunales y se inventan leguleyadas para seguir haciendo intermediación y tercerización laboral y burlar los derechos de los trabajadores. Además, esas cooperativas, esas organizaciones han sido manipuladas por los políticos de turno. Los políticos regionales allí hacen sus maromas de clientelismo político para sojuzgar a los trabajadores y prácticamente tratarlos como esclavos. Tenemos la experiencia suficiente en Antioquia, lo siguen aplicando y seguimos aplicando las demandas. Propondríamos un solo articulito, que los gerentes de los hospitales que utilicen estas formas ilegales e inconstitucionales se les catalogue esa actividad, esa decisión, como una falta gravísima. Sería un solo artículo para parar la cosa. ¿Por qué? Porque entonces al catalogarse como falta gravísima son disciplinables los gerentes y fuera de eso se inhabilitan para ejercer cargo público, que es lo que se pretende, o hacer demandas de orden penal. Entonces la solicitud al Congreso de la República es que retire este proyecto de ley y trabajemos bajo los postulados de la Constitución Política del país, artículo 53, y que trabajamos igualmente bajo los postulados de la ley estatutaria en salud, la 1751, que también habla del trabajo digno
y decente, como lo dice nuestro eslogan de la Asociación Médica de Antioquia. Por favor, congresistas, no violen la constitución política del país, no violen las leyes ya existentes, no le hagan más daño a los trabajadores de la salud suficientemente golpeados durante esta pandemia. Retiren el proyecto de ley y sentémonos a construir un estatuto de los trabajadores de la salud, donde estén todos los trabajadores de la salud, donde se consagren los derechos ya existentes y se adhieran a esa, se sumen a esa nueva estatuto del trabajo algunas consideraciones que tenemos desde el punto de vista de nuestro ejercicio profesional.